Hola, buenos días. Feliz sábado para todos. Ah, Queremos compartir la lección de esta semana, la lección número 7. Y el título de la lección es Jesús, el ancla del alma. Oramos. Señor, gracias. Gracias por permitirnos llegar hasta este momento. Gracias, Señor, porque usted es bueno y nos permite vivir. Gracias por el regalo de la vida, por nuestra familia. Gracias por todo lo que nos da. Ahora, Señor, que al compartir la lección, que sea de bendición para cada uno de nosotros y que nosotros podamos estar firmes hasta el final y alcanzar la victoria. Por favor, le pedimos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta semana vamos a estudiar Jesús, el ancla. ¿Sabes que un ancla pesa dependiendo el tamaño del barco? Hay anclas que pesan 3 toneladas, 6 toneladas, 10 toneladas, 18, 15, 20 toneladas. Dependiendo, los barcos petroleros llevan anclas hasta de 20 toneladas. Y por lo regular llevan 3 anclas. Pero quisiera que miraras ahí en el libro de Hechos capítulo 27. Hechos 27 capítulo versículo 29. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, apartaban como que querían largar las anclas de proa. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Sabes que Pablo era trasladado como prisionero a Roma, donde iba a ser enjuiciado. Y ese barco, en medio de la mar, le tomó una tormenta. Y ellos tenían miedo, perecer, como cualquiera de nosotros, quizá, ¿verdad? Entonces Pablo le dijo, tiren las anclas. ¿Y qué pasó? Pudieron ser salvos. El versículo 40 dice, cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izaba al viento la vela de proa, y enfilaron hacia la playa. Cuando ellos pusieron las anclas, a pesar de la tormenta, a pesar de lo difícil que pudo haber sido esa noche, ese barco estuvo ahí, se mantuvo ahí, gracias a las anclas. Entonces aquí nos damos cuenta que este barco llevaba 4, ¿verdad? Y nosotros vamos a mirar nuestro versículo de memoria que se encuentra ahí en el libro de Hebreos 6, 19 y 20. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, probablemente que tú estás pasando por momentos difíciles, has pasado por momentos difíciles y ahora de igual manera, pero te has mantenido firme gracias a que tú tomas tu ancla, que es Jesús. Muchos dejamos de correr, muchos dejamos de pelear la batalla y preferimos abandonar el barco. Pero en esta lección vamos a estudiar cómo es que nosotros necesitamos estar firmes para alcanzar nuestra victoria. Vamos al día domingo. Vamos a leer Hebreos 6, 4 y 5. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo guardaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pablo dice que es imposible que nosotros podamos alejarnos de Cristo o perder la salvación. Cuando fuimos iluminados, ¿sabes? Para que tú tomaras la decisión de ser bautizado, el Espíritu Santo tuvo que hacer un trabajo extraordinario en tu vida.
y te convenció y te transformó y tú tomaste la decisión. En Hechos, vamos a ir a Hechos 26, 17 y 18, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envió, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál es el propósito de la predicación del Evangelio? Rescatar a todo aquel que no tiene esperanza, que está perdido. Miramos allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No estamos en tinieblas. Cuando nosotros tenemos nuestra Biblia, no estamos en tinieblas. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros ya fuimos bautizados, ya no estamos en tinieblas. Ahora pasamos de ser hijos de esa oscuridad a ser hijos de luz. Pero también ahí en Efesios 5:11 nos dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Si antes hacías cosas malas, ahora tú sabes que ya no, ¿verdad? El pueblo de Israel en el tiempo antiguo, ellos gustaron del don celestial, tuvieron experiencia con el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. A pesar de que nosotros podamos fallar, que hagamos cosas malas, Él está ahí para perdonarnos. ¿Y cuánto tiempo no tuvo paciencia Dios para con ese pueblo? ¿Y cuánto tiempo ahora mismo Dios tiene paciencia para con nosotros? En Hechos 2:38 dice: Pedro le dijo a la multitud: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tú sabes que cuando tú te bautizaste ya recibiste el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era el que estaba trabajando en ti. Pero el problema es que nosotros no alimentamos lo espiritual, y es por eso que no se mira, no lo podemos demostrar, porque quedamos ahí. Necesitamos seguir creciendo, seguir caminando. En San Juan 5, 37, 38 y 39 dice: y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, así como al pueblo de Israel. Lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 10, todos fueron bautizados ese día por el mismo Espíritu, y era el Espíritu que los conducía a esa nube. Desafortunadamente no todos creyeron. Pero ahora dice Pedro, nos da una recomendación ahí en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Sabes que al bebé, cuando tiene su biberón, su leche, y tú le quieres cambiar la leche, le hace daño? Su estómago no está dispuesto a recibir eso, hay un problema.
Entonces, de igual manera, el bebé, si cuando nace, los primeros días le dan 3 onzas, 2 onzas, 3 onzas, ya no me acuerdo, pero 3 onzas vamos a poner, pero a como va creciendo, le van dando más y más, hasta que puede tener acceso a la comida sólida. Ahora, pero nosotros no seamos como niños ahí que vamos a querer la misma comida. Necesitamos crecer. Y en San Juan, en San Juan 5, 28, 29 dice: no os maravilléis de eso, porque vendrán ahora cuando todos los que están en los sepulcros irán a vos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cada uno de nosotros toma su decisión. Ahora, cada uno también tiene su paga, sea bueno o sea malo. Y Pablo nos dice allí en Colosenses 2, capítulo 2, versículos 12 y 13: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados. Es lo que te decía, cuando nosotros entramos a la pila bautismal, ahí murió el viejo hombre. Pero, ¿cuál es el problema cuando salimos de la pila bautismal? Nosotros deseamos, ¿verdad?, que allí Cristo viniera y ya fueras trasladado, ya al cielo, fueras al cielo esos 1000 años. Desafortunadamente necesitas caminar en este mundo, vivir en este mundo, vivimos en este mundo. Y muchas de las veces pasamos por momentos difíciles, cosas difíciles, pero tenemos que soportarlas y tenemos que estar firmes. Miramos también en Éxodo 16:5: y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Andando él en el desierto, les proveyó todo, les dio todo. Y es por eso que Nehemías dice, Nehemías 9:12: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles camino por donde habían de ir. Y el versículo 19: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. ¿En qué momento? ¿Sabes? En ningún momento Dios los abandonó. Y hoy yo que te digo, en ningún momento Dios te ha abandonado, porque Dios es fiel. Él cumple su promesa. Él prometió que no te va a abandonar, no te va a abandonar. Y no podemos mirar que en Hechos 7:36 dice: este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierras de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Desafortunadamente, cuando miramos el capítulo 13, capítulo 14 de Números, nos damos cuenta que como el pueblo no quería obedecer. Triste, ¿no? Sabes que Jesús le hizo la invitación al pueblo de Israel en ese entonces: sígueme. Y cada uno tenía que tomar la decisión de seguir a Jesús o no seguirlo. Muchos estuvieron dispuestos, pero muchos no estuvieron dispuestos. En San Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es verdad, hablaba con sabiduría, pero muchos no la quisieron. Y vamos a pasar al día lunes, y vamos a leer Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio.
Quizás te has alejado de Dios. ¿Tú quieres que Cristo vuelva a la tierra a morir por ti y sea crucificado? ¿Sabes? Cuando Jesús llama a sus discípulos, ninguno era perfecto. Ninguno. Es como hoy en día en la iglesia, nadie es perfecto. Todos tenemos defectos, todos cargamos una carga que muchas veces no estamos dispuestos a dejarla. Todos tenemos así la misma probabilidad, las mismas posibilidades. Todos estamos en la lucha. Así Jesús nos muestra cuando llama a sus discípulos. Llamó a Juan. ¿Y cómo le llamaban a Juan? Boanerges, hijos del trueno. Pero también llamó a Judas. Bueno, no lo llamó, lo aceptó, pero era de los 12. Jesús sabía quién era Judas. Así como Jesús sabe quién eres tú, quién soy yo, así también sabía quién era Judas. Y le dio la oportunidad. Por eso Pablo dice ahí en el versículo 6, y recayeron, y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Sabes? El gran problema es que nosotros no queremos oír la palabra de Jesús. Juan y Judas escucharon lo mismo. ¿Y sabes qué? Recibieron del Espíritu Santo cuando Él los envía a predicar. Los 12. Y cuando manda a los 70, también de igual manera. Ahora, cuando en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, no quiere decir que estos que no entraron al reino de los cielos no conocían la verdad, no sabían de la verdad, no habían estudiado. Sí, habían estudiado la Biblia. Y ahí dice que sacaban demonios, predicaban el evangelio, pero al final se perdieron, al igual que Judas. Sabes que Juan fue transformado en aquel discípulo amado, aquel que era horrible su carácter, aquel que estaba diciendo que caiga fuego del cielo y que los mate. Esa persona fue transformada porque tomó la ancla, se aferró, así como Pablo cuando estaba en ese mar. Así Juan se aferró y pasaba tiempo con Jesús. Pero Judas cuando Jesús hizo ese milagro de alimentar a los 5,000, pudo haber dicho, ¿cuánto dinero no puedo yo ganar aquí si Jesús es rey? Y él siguió pensando cuando Jesús los manda a descansar, le dijo, él fue el que sugirió que lo hicieran rey. Por eso que Jesús los mandó. Y cuando les daban algo, él tomaba para sí y él decía, voy a hacer mucho dinero. Y él pensaba que iba a hacer dinero, pero perdió de vista el objetivo, perdió de vista a Jesús. Por eso en Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para Mateo no era fácil dejar el dinero, no era fácil dejar ese trabajo. Para Zaqueo no era fácil dejarlo todo. Y yo sé que para ti no es fácil dejar lo que tienes, pero necesitas seguir a Jesús. Necesitas dejar todo lo que el mundo te ofrece para que puedas ganar la salvación. Y es por eso que Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y Pablo nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ese es nuestro problema, que no estamos alimentando lo espiritual, sino que alimentamos lo carnal. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Necesitamos dejar todo. En Mateo
12:31 dice: por tanto os digo, todo, escucha bien, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Ese fue el problema. ¿Sabes que Judas tuvo la oportunidad de salvarse? Aunque muchos argumenten que no. Él tuvo la oportunidad, pero no se arrepintió. Él prefirió correr. Al igual que muchos hoy en día. Corremos. Y no preferimos ir a Jesús. Caer de rodillas. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Te acuerdas de Anás y Caifás? Cuando ellos dijeron: suelta a Barrabás y a este crucifícale. Y Pilato le dijo: él es inocente. Y ellos dijeron: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Como que si nosotros fuéramos dueños de este mundo, dueños de nuestros hijos, dueños de todo. Cada uno de nosotros es libre para tomar su decisión, pero ellos ya habían tomado la decisión de su familia y no le importaba a ellos, como líderes, que su familia se perdiera. Triste, ¿no? Mas sin embargo, el Espíritu Santo ya no pudo hacer nada. Dios ya no pudo hacer nada porque ellos habían tomado su decisión. Por eso dice Isaías 5:13: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Pero ahora, en Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nos da esa oportunidad. Tenemos esa oportunidad y nosotros decidimos. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cada uno de nosotros necesita tomar su decisión. En Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es por eso que dice: cuando los dirigentes religiosos crucificaron a Jesús, lo hicieron porque Jesús representaba una amenaza en su supremacía y autonomía. Qué triste, ¿no? Creían que había una competencia, que ellos iban a perder todo lo material. Triste. Romanos 8:6: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Gálatas 5:17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. No podemos estar sirviendo a dos. Necesitamos tomar la decisión y saber qué voy a hacer. Ahora nos hace una pregunta: ¿qué significa morir al yo y tomar la cruz? ¿Qué es lo que te resulta más difícil de entregar al dominio de Cristo? Tal vez nuestro corazón orgulloso, ese que no quiere morir, ese carácter que es horrible. Pero sabes, hoy en día muchas iglesias se apartan de la verdad, muchas personas se apartan de la verdad, pero no es porque no sepan la verdad, es porque conocen la verdad, pero no la quieren aceptar. Por eso es que nosotros tenemos que crucificar ese yo, morir a ese yo y vivir diferente. No queda más sacrificio por los pecados, martes. La advertencia de Hebreos 6
de 4 al 6 es muy similar a la advertencia de Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muera irreversiblemente. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ahora, dice, escúchame, cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Es por el Espíritu Santo como obra Dios en el corazón cuando los hombres rechazan voluntariamente el Espíritu y declaran que ese Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza finalmente al Espíritu, no hay más nada que Dios pueda hacer por el alma. Cuando tú y yo rechazamos a Cristo, ya nada. Mira, vamos allá a 1 Samuel capítulo 3. Versículo 13 y 14 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, versículo 14, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Yo te pregunto, ¿qué esperanza de salvación tenían estos hombres? No eran hombres comunes, eran sacerdotes. Pero ellos hacían lo malo delante de la multitud. Y Dios dice: ni aunque mates 1000 corderos, 10,000 corderos, ni aunque yo vuelva a morir por ti, tú ya no tienes esperanza. ¿No es triste eso? A veces nuestro corazón es tan duro, tan difícil que se nos hace discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Te imaginas? Eran hijos de sacerdote. También cuando nosotros miramos ahí en el capítulo 7 de Génesis, el diluvio, te lo pongo así, el diluvio. Noé estuvo predicando 120 años. Ellos no creyeron. Cuando Dios le dice: sube ya al barco, sube al arca, todos los animales suban, Noé no cerró la puerta, fue Dios. Se llama la puerta de la gracia hoy en día. Pasaron 7 días y de repente empezó a llover. Pero en el transcurso de esos 7 días la gente se burlaba de Noé. Se burlaban de Dios. Y empezó a llover. Y entonces empezaron a clamar que abriera la puerta. Ya no se podía abrir la puerta. Tuvieron tantísimo tiempo para entrar y no quisieron. Los hijos de Aarón hicieron una gran ceremonia para que ellos fueran aceptados como sacerdotes, los presentaron y fallaron. Dios ya no podía hacer nada, por eso murieron. Y el pueblo de Israel en el desierto pereció, no es porque Dios haya querido, sino porque ellos tomaron esa decisión de rebelarse, no contra Moisés, no contra Dios, sino contra el Espíritu Santo. Ese es el trabajo del enemigo. Lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 3, en el 4, en el 8 lo vas a encontrar. Que eso lo quiere el enemigo, que nosotros no creamos en Dios como hoy en día no cree la gente. Eso ya pasó de moda, eso ya es historia. No, mi hermano, porque estamos viviendo en un mundo cruel, que tenemos una vida difícil, tantos problemas, tantas enfermedades. Es real lo que estamos viviendo. Pero preferimos insultar al Espíritu Santo, a ese
espíritu de gracia, y no queremos nada con Dios. Y es por eso que Mateo 6:24 nos dice que ninguno puede servir a dos señores. Si servimos al pecado, no podemos servir a Cristo. Y si servimos a Cristo, no podemos estar sumergidos en el pecado. Miércoles 9 de febrero, cosas mejores. Después de la fuertísima advertencia de Hebreos 6, del 4 al 8, Pablo expresa su confianza en que los lectores no se hayan apartado del Hijo, ni lo harán en el futuro. Sí, es como te digo, quizás es difícil, sí, ¿verdad? Pero mira lo que dice ahí en Hebreos 6, 9 al 12. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es justo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquel que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Muchas personas se quedan sorprendidas cuando ven que el pastor ya no está trabajando, se salió de la iglesia, y dicen: tantos años trabajando en la iglesia para que hoy se perdiera. Esto es real. 3 años y medio de Judas y se perdió. 40 años en el desierto, la multitud, y se perdió. Hay pastores que todas nacieron en la iglesia, trabajaron para la iglesia, pastorearon las iglesias y se salieron de la iglesia al final. Se nos olvidó lo que dice en Filipenses 1:6, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la terminará y la perfeccionará. Pablo dice que necesitamos tener paciencia, necesitamos esperar, porque Dios va a obrar. Pero el problema es que nosotros, lo que dice en Hebreos 6:12, dice que nosotros somos torpes o perezosos, porque no queremos tomar la palabra de Dios para estudiar. Y en Romanos 13 dice 8, 9 y 10: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a tú mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero ¿sabes que Juan en Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Sí, necesitamos tener esa paciencia, necesitamos creer que Él obrará. Hoy en día quizás estás pasando por ese momento difíciles. El doctor te ha dicho que no hay esperanza. Sí, pero en Cristo sí la hay. Eso es lo más hermoso, saber que en Cristo sí hay. ¿Sabes? En el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 17, 18, 19 y 20, ahí muestra la parábola de un hombre. Dice: oh, alma mía, regocíjate, tienes muchos bienes, disfruta de la vida. ¿No has escuchado eso antes? Que la gente dice: ¿para qué voy a ir a la iglesia? Yo voy a disfrutar de la vida. Te invito. No, yo voy a una fiesta, voy a disfrutar de mi juventud. Pero se les olvida que la juventud, ¿verdad que se nos ha olvidado que la juventud es solamente un momento? Y cuando te das cuenta, pasó la juventud, ya eres un adulto. Todo es pasajero. Y este hombre está diciendo: voy a disfrutar de la vida, voy a hacer más grande mi granero, voy a aprovechar todo lo que tengo. Pero el versículo 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Yo te pregunto, quizás tú estás preocupado por tener, poseer, poseer y poseer, y te has olvidado de lo más importante, que es tu salvación. Ahora, aquí es común, en Estados Unidos es común ver cómo muchos nos matamos trabajando para tener. Yo escucho personas, dicen: en El Salvador tengo 2 casas, tengo un terreno, tengo camiones, tengo dinero. Sí, tienes mucho, pero ¿quién va a disfrutar de eso? ¿Quién te asegura a ti que tú vas a regresar allá? ¿Quién te asegura a ti que vas a regresar a Guatemala, a El Salvador, a tu país que sea, México, y que lo vas a disfrutar? ¿Te imaginas que otra persona lo disfrute? Sería triste, ¿no? ¿Te puedes imaginar que en San Juan 14, del 1 al 3, dice que Jesús va a preparar un lugar para ti y tienes ahí, Él ya tiene reservada tu casa, donde vas a morar? Y ahí te está esperando con las llaves, diciéndote: es tuyo. Pero ¿te imaginas que otro vaya a vivir ahí? Sería triste. En el día jueves leemos Hebreos 6, 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús nos garantiza la salvación. ¿Sabes qué? Si a ti te gusta el fútbol, tú puedes mirar que el técnico le ha garantizado, o muchos jugadores piden eso, garantía de ser titulares, y el técnico dice sí, pero cuando no hay resultados y viene otro técnico, ya no, se perdió la garantía. Muchos, cuando estabas en tu país, te garantizaron que aquí al venir ya tenías trabajo, y llegaste si no había. ¿Verdad que fallaron? Tu esposo prometió amarte toda la vida y se fue. O tu esposa tenía esa promesa, esa garantía que iba a vivir por la eternidad, fieles hasta el final, pero no cumplieron. Mas sin embargo, en Hebreos, Dios nos hace una promesa, que Él es fiel y que Él cumple. ¿Te acuerdas que Él le prometió a Abraham que les daría la tierra prometida? Él le prometió a David que tendría un hijo, su descendencia sería siempre rey, y cumplió. Él dijo que iba a venir a la tierra y vino. Y ahora a ti te hace una promesa. A ti y a mí nos dice que Él volverá. Y yo necesito creer en esa promesa. Y tú necesitas creer en esa promesa. Porque Él dice vamos a ir a Salmos 89, 34, dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. ¿Falló? No, Él cumplió. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni nadie le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es por eso que si tú te vas a salvar, no puedes llevar tomado de la mano a otro. ¿Has escuchado eso? Si mi papá se salva, me agarro de los pies. Si mi hermano se salva, me agarro de los pies, en que sea de los zapatos.
No, mi hermano, la salvación es individual. Sabes que eso es interesante, ¿verdad? Muchas de las veces nosotros no queremos aceptar la salvación. ¿Sabes? Dios quería que Adán y su descendencia fuesen felices. Pero sabes que desafortunadamente cuando el pecado entró al hogar, a la familia, y la destruyó, y Caín tuvo que correr. Sí, corrió y sin esperanzas. Era imposible salvar a Caín, pero no es porque Dios haya querido, sino porque Él quiso así. Abraham, un hombre como tú, como yo, un ser humano, con pasiones, con defectos, con inclinaciones, y a pesar de eso logró el objetivo. Juan, que muchos le llamaban hijo del trueno, alcanzó el objetivo. Y ahora tú y yo necesitamos tomar una decisión. Jesús es el ancla. No importa que hoy te traten mal, tómate de ella y mantente firme. Pablo pudo llegar a su destino porque echó las anclas. Confiaba en Cristo. Sabía quién era. Así tú y yo necesitamos hacer lo mismo. Probablemente que has corrido mucho, pero no has alcanzado el objetivo, porque has corrido por el camino equivocado, por la carrera equivocada. Hoy en día necesitamos correr a Cristo, el único que puede transformar tu vida, el único que puede darte esa oportunidad, el único que no te va a fallar. Como seres humanos hemos fallado nosotros, sí, pero Él no falla. Él siempre cumple a su promesa. Toma tu decisión, que tu decisión sea la correcta. Que Dios te bendiga. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Gracias porque usted es bueno. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, pero usted nos da una oportunidad aún. Por favor, que su Espíritu Santo siga trabajando en nuestra vida, que podamos seguir estudiando nuestra Biblia y creciendo espiritualmente y no quedarnos ahí paralíticos espirituales. Ayúdenos a confiar en su promesa, Señor. Le pedimos por las personas que están enfermas, por los que están en los hospitales, por los matrimonios, por los jóvenes. Señor, todo lo ponemos en su mano, confiando en su promesa y en su palabra. Gracias, Señor, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, feliz sábado te deseamos y que tengas un extraordinario día. Nos vemos la próxima.